estamos hoy compartiendo con algunos de los investigadores destacados que están colaborando bajo el proyecto Iceberg para ayudarnos a entender mejor la consolidación de la corrupción. Tengo una primera pregunta para ustedes. ¿Qué van a investigar y cómo lo van a hacer? Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, muy honrada. Un gusto trabajar con ustedes en este proyecto. Bueno, ¿qué voy a investigar? En mi caso específico, yo voy a ver la corrupción desde la multiculturalidad, ¿no? Es decir, tenemos en las democracias occidentalizadas o occidentales, tenemos una concepción de lo que es la corrupción, ¿no? Y creo que casi cualquier persona que viva en una zona urbana tiene una idea más o menos clara de lo que significa la corrupción. Pero ¿qué pasa cuando llevamos estas ideas y este concepto a un contexto completamente distinto, ¿no? Y en mi caso, mi contexto completamente distinto es el de los municipios de sistemas normativos internos de Oaxaca. Entonces ahí tenemos que estas comunidades que se pueden considerar indígenas, porque así se reconocen ellas mismas, tienen otros valores y ven las cosas, pueden ver las cosas de manera muy distinta que la nuestra, ¿no? Entonces, eso es básicamente mi objeto de estudio. Cómo personas, sociedades, ¿no? Que tienen otros valores, que tienen otra visión de las responsabilidades de la relación entre la autoridad, el ciudadano, de la pertenencia a comunidad, etcétera, cómo pueden ver las cosas quizá de manera muy distinta a nosotros. Interesantísimo, muchísimas gracias, Francisco. Bueno, a mí mi interés de investigación es por qué en realidad no hemos podido controlar eficientemente la corrupción en México. O, por ejemplo, cuáles son las políticas exitosas o cuáles son las condiciones para que se den en nuestro entorno y poder controlar eficientemente la corrupción. Y entre ello me fui preguntando, por ejemplo, cuáles eran las fronteras o cuáles era el marco general para que la innovación colectiva fuera parte de esta solución de problemas, como el concepto de innovación social. Entonces, a partir de cuál era la discusión empírica, teórica y científica, cómo nos puede ayudar la innovación social a resolver el problema de la corrupción en México, decidí estudiar al Sistema Nacional Anticorrupción como un objeto de estudio, a la innovación social como sujeto de estudio, y en realidad la pregunta de investigación es ¿por qué las sociedades recurren a la innovación social como estrategia de combate a la corrupción? O sea, ¿cuáles son las condiciones que nos pueden llevar a innovar y que esto sea algo eficiente? Para esto, entonces, va a desarrollar un estudio abductivo. Vamos a ir, digamos, de lo deductivo a lo inductivo de forma iterativa. Es decir, va a ir de la teoría al campo de forma iterativa, con una metodología mixta de diseño convergente, es decir, al mismo tiempo voy a intentar analizar datos cualitativos obtenidos de entrevistas a profundidad semiestructuradas, de información disponible publicada y al mismo tiempo bases de datos cuantitativas. Muchas gracias, Francisco Abelamar. Muy bien. Bueno, lo que nosotros vamos a investigar, nosotros como parte de nuestra organización en la que yo colaboro, pues vamos a enfocarnos a buscar, identificar patrones y mecanismos de cómo se consolida la corrupción en lo municipal, cómo se consolidan las redes de corrupción desde los gobiernos subnacionales, los gobiernos municipales particularmente. Entonces, identificar esos patrones y mecanismos desde los gobiernos municipales, cómo se crean esas redes, pues ese es el tema a investigar. Nosotros ya tenemos pues varios años trabajando en estos temas que nos da una serie de elementos ya y de historial para poder hacer un producto para esta investigación. Entonces va a ser mucho de recopilar la experiencia que hemos obtenido a través de los años y algunas cosas pues sí actualizar, revisar, pero todo es el punto de redes de corrupción en los gobiernos municipales.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esto a través de revisión documental, revisión de contratos y todos los expedientes relativos a los contratos, que son diversos anexos a los contratos de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública municipal. Adicional a esto, por la revisión de las personas asociadas, quiénes son las personas asociadas o vinculadas a estos contratos, empresas que participan, padrones de proveedores, también los reportes y recomendaciones emitidos por órganos fiscalizadores y vigilantes, como puede ser las Contralorías, la Sindicatura, la Auditoría Superior del Estado, y pues al mismo tiempo una serie de entrevistas como parte de lo que comento a través del ejercicio de la organización. Tenemos una serie de entrevistas que hemos hecho con diferentes funcionarios y funcionarios y exfuncionarios, pero también mucho de esto pues es recopilar lo que ya tenemos y actualizar muchas de estas cosas. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias. Bueno, gracias tanto a ti, Elizabeth, como a Oliver por convocarnos a este diálogo y convocarnos también a este proyecto. Y bueno, el estudio que nos estamos planteando con un equipo de la Universidad de Guadalajara es hacer un análisis de los factores que determinan la consolidación de la corrupción en 2 municipios. En el municipio de Guadalajara y en el de Zapopan. ¿Por qué estos 2 municipios? Principalmente porque son municipios de gran tamaño, son municipios que tienen más de 1 millón de habitantes, de los 10 municipios más grandes del país en México, y forman parte de una misma zona metropolitana. Entonces la curiosidad es ver si digamos, estos casos que comparten muchas características de capacidades institucionales, si responden igual a al fenómeno de la corrupción y a sus mecanismos de consolidación de la misma. Entonces, para ello, digamos, la pregunta que nos planteamos es cómo y por qué se consolida la corrupción en las estructuras político-administrativas en estos 2 municipios, de Guadalajara y Zapopan. Y el cómo lo vamos a hacer va a ser a través de la metodología de estudio de caso, echando mano principalmente de la técnica de investigación de cuestionarios aplicados a funcionarios públicos. Desde ahí empezamos a enfrentar un reto para la selección de los funcionarios que estamos considerando para el estudio. Estamos pensando en mandos altos y medios para que respondan esta encuesta, y la recopilación de las bases de datos, porque queremos administrarlo de forma online, y para ello, digamos, necesitamos tener unas bases verificadas con correos electrónicos, y se van a pedir a las instituciones, pero no se les va a pedir apoyo a ellos para que ellos las administren o que den un impulso, sino que va a ser la invitación directamente del sector académico a ellos, obviamente cuidando la protección de datos personales, y con los resultados lo que pretendemos hacer es enfrentarlos o aplicar más bien principalmente el marco metodológico o el marco analítico que propone Oliver Mesa y tú, Elizabeth, en el marco de Corruption Consolidation Framework, pues este marco que analiza diferentes vertientes de algunos factores que pueden condicionar la consolidación de la corrupción. Muchísimas gracias. Qué variedad tan interesante de proyectos. Tengo una segunda pregunta para ustedes. ¿Cuáles piensan que serán los resultados que van a tener de sus investigaciones y cómo piensan que esto puede contribuir a entender el fenómeno de la consolidación de la corrupción? Adi, estás en mute. No te escuchamos. Perdón, sí, pensamos, nuestra investigación va a ser sobre todo cualitativa.
aunque por supuesto traeremos los datos, algunos datos cuantitativos que puedan reforzar nuestros argumentos, nuestras conclusiones. Y yo creo que lo que nos va a ayudar, creo que una parte importante es los municipios a los que me he referido de sistemas normativos internos del estado de Oaxaca específicamente, porque hay en otros estados, pero están sufriendo, bueno, están experimentando un gran cambio. Y entonces vemos algo que yo le llamaría como sincretismo institucional, es decir, se están mezclando cosas de sus como se les llama comúnmente, usos y costumbres, reglas informales que ellos han observado desde hace décadas, si no es que más, pero al mismo tiempo la dinámica en la que se mueven, en particular, por ejemplo, el manejo de los recursos que la federación le otorga a todos los municipios del país, no nada más a ellos, sino a todos, ha traído, digamos que ha sido como el detonador de muchísimos cambios adentro de estas comunidades. Entonces, están ahorita precisamente en este proceso de mezclar, para bien o para mal, estas instituciones que ellos han mantenido durante mucho tiempo, sus tradiciones, con cosas que se les impone desde políticas nacionales, ¿no? Es decir, hay un dinero y que se debe ejercer de cierta forma, ¿no? Y algunas de esas cosas no están, chocan con cosas que ellos tradicionalmente han hecho. Entonces, creo que uno de los hallazgos que vamos a tener de esta investigación, uno es comprender un poco cómo se están dando estos cambios y cómo algo que antes parecía normal, que era la regla, se empieza a ver mal, ¿no? Y la gente lo empieza a considerar como algo que es opaco, que no es transparente y que es corrupto, ¿no? O sea, creo que esto nos ayuda en la comprensión de este proceso. Y eso, una vez que nosotros, es un poco como el análisis de la política pública, ¿no? La política de y la política en. Entonces, nos ayuda a comprender el proceso y a partir de ahí creo que podremos obtener algunas ideas para acompañar mejor este proceso de estas comunidades, ¿no? Porque no podemos decir que los vamos a capacitar o que les vamos a enseñar, sino que simple y sencillamente están experimentando un cambio y creo que todos queremos que ese cambio sea para bien, ¿no? Y creo que a partir de lo que nosotros investiguemos, podemos explicarnos cosas y tratar de diseñar políticas públicas que incidan mejor en estos contextos y que realmente los ayuden a tener acceso a mejores niveles de desarrollo. Francisco, muchísimas gracias, Adi. Sí, gracias. Pues en la etapa en la que me encuentro en la investigación ya estamos empezando a hacer análisis de algunos hallazgos. Si bien el marco de consolidación de la corrupción contempla por lo menos 4 cosas: la opacidad, los contrapesos, los mecanismos organizacionales y las redes. Como bien lo dije anteriormente, el objeto de estudio es el Sistema Nacional Anticorrupción. La teoría de cambio de este sistema, el objetivo de este sistema se fundamenta en la coordinación. Dice que el problema para resolver la corrupción en México es un problema de coordinación, así lo definió la propia Política Nacional Anticorrupción. Y bueno, pareciera que en esto del marco de consolidación de la corrupción, como la corrupción se da en redes, pareciera que el Sistema Nacional Anticorrupción quiere formar una nueva red que combata, pero al mismo tiempo el desenvolvimiento de esta nueva red anticorrupción, pues en este mecanismo organizacional tiende, digamos, a complejizar las cosas, hasta cierto punto hacerla de forma barroca, donde en realidad se puede identificar que en este caso la innovación puede ser el vínculo de la coordinación, pero no necesariamente se convirtió en algo institucional y genera, digamos, un problema de debilidad institucional al mismo tiempo, porque da la impresión de que el Sistema Nacional Anticorrupción no se fortalece, sino al contrario, que sigue dependiendo de ciertas voluntades, no solamente políticas, sino también de las emocionales, que es algo que algunas personas que entrevistamos hacían mucha referencia, que parece que ha sido como una carga excesiva en la implementación de la Política Nacional Anticorrupción y en sí mismo la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en esto de la opacidad de los contrapesos, pues la innovación particular de incluir a un comité de ciudadanos
que si bien parece que preside, que parece que coordina los esfuerzos, pues en la praxis se vive de una asimetría de poder, una asimetría institucional, y justo estamos tratando de encontrar una definición clara sobre la participación y sobre el combate a la opacidad, que bien es parte del marco de consolidación de la corrupción, cómo este supuesto comité ciudadano puede participar de un verdadero contrapeso, y que la participación pues se dé. Dicen las atribuciones del comité que el comité coadyuva los esfuerzos. Pues ¿qué es coadyuvar? Y eso es justo lo que tratamos de investigar. Coadyuvar pues es tan abstracto que complejiza las cosas, y en eso en este momento nos encontramos. Abel Amar, adelante. Gracias, Francisco. Gracias. Bueno, sobre cuáles son los resultados que esperamos, pues a través de esta investigación esperamos, pues lo que comentaba anteriormente, ¿no? Identificar esos patrones de corrupción en las empresas y los entes públicos, los patrones de comportamiento de empresas y entes públicos encargados de la contratación de bienes, servicios y obra pública desde los gobiernos municipales. Esto con la finalidad de revelar los mecanismos que se emplean cotidianamente para cometer actos de corrupción política. Asimismo, identificar a los actores políticos y sociales que forman parte de estas redes de complicidad que posibilita estos actos y las estrategias que utilizan para evadir cotidianamente el marco legal y las instituciones que permite toda esta impunidad que vemos todos los días, ¿no? Y pues con esto creemos que podemos ayudar a entender la corrupción desde el plano municipal, desde lo subnacional, y cómo esto puede formar parte o ser una parte de una red más grande, ¿no? Una red de corrupción que trasciende al municipio, que trasciende al estado, y que en muchos casos pues puede ser una red una red nacional, ¿no? Una red nacional, como lo hemos visto ya en diversos casos que pues no vamos a mencionarlos ahorita aquí, pero creo que todos los tenemos presentes. Entonces, cómo estos gestos o estas situaciones que vemos nosotros en lo municipal se replican y forman parte de una red nacional, una red más amplia, más extensa de corrupción, que trasciende, como lo comento, la frontera de los estados, la frontera incluso hasta del mismo país, ¿no? Empresas internacionales que muchas veces también vemos involucradas en estas cuestiones, pero todo desde una visión desde lo municipal. Muchas gracias, Edgar. Gracias. Bueno, a ver, a partir de esta investigación que planteaba, es algo importante, es la herramienta metodológica, el cuestionario que se aplica a los funcionarios. Y lo destaco en esta parte porque creo que el mismo cuestionario ya es una primer contribución que hace la investigación, pero que también nos va, a permitir testar si la herramienta funciona, si sí nos dio, digamos, la información necesaria para el análisis, pero también los resultados que nos arroje, buscamos contrastarlos con el marco analítico propuesto, con el marco de consolidación de la corrupción, que ya tiene una teoría, para ver si este marco analítico es útil a la luz de unos resultados empíricos. O sea, el resultado empírico que tengamos, que se va a manifestar pues a través de las respuestas, de estadísticos descriptivos, posiblemente vamos a ver si las respuestas den para hacer análisis estadísticos más sofisticados, regresiones o correlaciones con algún otro tipo de variables, pero sobre todo nos interesa como el so what. Ya a partir de que tenemos esos resultados, digamos hasta cierto punto frío, tenemos que darles color o poner en valor, y nuestro principal referente, aunque no único tal vez, va a ser
marco de consolidación de la corrupción, a ver si estos elementos o factores de redes, mecanismos organizacionales, opacidad, balances y contrapesos encajan o son compatibles para poder ver si estos 4 factores realmente nos ayudan a explicar la consolidación en estos 2 casos específicos. Otra de las contribuciones, bueno, es que estos casos, uno, como son 2, pues nos van a permitir comparar 2 administraciones con características similares, pero también nos va a permitir pues tener unos casos, digamos, que ya utilizaron esta metodología, tanto este marco analítico como esta herramienta del cuestionario, y que da posibilidad a que posteriormente uno se pueda aplicar en otros municipios, en otros casos, para ver cómo funciona. Y también lo que podemos hacer es como un estudio longitudinal. O sea, esto también es importante destacar que se aplica a unos funcionarios que prácticamente ya cerramos el cuestionario, entonces que van a salir por los cambios de administración que los municipales, al menos aquí en Jalisco, se dan en el siguiente mes. Entonces podemos hacer esto y en un periodo, 1 año, 2 años, o tal vez finalizando la administración entrante, volver a aplicar el cuestionario, el modelo, para ver cambios en las percepciones, en las realidades de la corrupción. Entonces creo que por ahí esta evidencia empírica y a la luz del contraste teórico y de los marcos analíticos nos van a permitir, digamos, aportar y entender mejor la consolidación de la corrupción en los gobiernos locales / municipales. Muchísimas gracias, realmente es un privilegio estar colaborando con todos ustedes en este proyecto. A mí me queda más que claro, ¿verdad? Pero quiero preguntar por último, que en pocas palabras nos compartan por qué, ¿verdad? Ustedes consideran que su investigación es importante. Micrófono. Sí, es importante porque en el caso de los municipios de sistemas normativos internos, están en un proceso de construir nuevas instituciones, ¿no? Que son una mezcla de cosas que ellos tienen tradicionalmente y otras que pues les llegan por influencia de fuera. Y creo que es importante cuando, una vez que comprendamos un poco mejor este proceso, quizá podamos ayudarles a generar instituciones que estimulen una mayor cooperación entre estos actores, ¿no? Disminuir los enfrentamientos que tienen al día de hoy y pues tratar de forjar instituciones que los impulsen más a la acción colectiva, ¿no? Que les permitan fortalecer su capital social y que eso tenga un impacto pues en su desarrollo, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Gracias. Bueno, yo considero que es importante porque la reflexión y el debate empírico sobre las innovaciones en las sociedades y sus gobiernos es poco estudiada. Dice la teoría de la innovación social que hay que, digamos, innovar cuando el Estado o el mercado no han resuelto un problema importante. Entonces, en realidad, todo podría resolverse con innovación o hasta qué punto, digamos, la innovación funciona. En sí mismo, este estudio intenta agregar al marco de consolidación de la corrupción el factor de la innovación como una herramienta de análisis, es decir, cómo cambian estos procesos de opacidad, transparencia, de construcción de redes o antirredes o de los nuevos mecanismos organizacionales y cómo estos afectan en realidad a la vida de los individuos, al final, cómo esto empodera al ciudadano. Intentamos intentaré teorizar sobre los efectos de crear cosas o de hacer innovaciones en cuanto al combate a la corrupción, específicamente en México, específicamente en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, y por eso creo que es importante esta investigación. Agradezco de antemano la invitación a la doctora Elizabeth, al doctor Oliver, este espacio. Gracias, Francisco. Abelamar. Gracias,
Bueno, ¿por qué es importante esta investigación en la que nosotros nos estamos enfocando? Pues consideramos importante este enfoque desde lo municipal, dado que desde nuestra experiencia hemos sido testigos en diversas ocasiones cómo la impunidad prevalece, ¿no? La impunidad prevalece ahí en diversos casos que nosotros hemos identificado, denunciado y sobre todo para buscar tal vez identificar esas oportunidades que están ahí latentes y pendientes en las instituciones públicas, donde nosotros hemos denunciado diversos casos y pudiera decirlo hasta cotidianamente denunciando como en instituciones como sindicaturas, contralorías municipales, fiscalías, anticorrupción del Estado, Auditoría Superior del Estado, y no pasa nada. Entonces, creo que es importante abordar estas cuestiones, estas situaciones, pues para dejar más claro pues estas deficiencias que están en las mismas instituciones encargadas de atender estas cuestiones, ¿no? Como son estos riesgos de corrupción. Nos hemos topado, como bien comento, en diversas ocasiones con dificultades de omisiones, obstrucciones y lentitudes, dilataciones en las investigaciones que finalmente pues no llegan a nada o después de meses o hasta años resultan minimizadas, ¿no? Las consecuencias. Entonces, creemos que es importante estar observando, vigilando todo lo que tiene que ver con estos riesgos de corrupción en lo municipal para que también las instituciones tengan pues esa experiencia y se vaya construyendo los mecanismos y las herramientas necesarias, construir esos caminos pues para que las instituciones estén y tengan la capacidad de atender esta situación desde lo municipal. Muchas gracias, Edgar. Sí, bueno, yo creo que este tipo de investigaciones tiene un valor y una importancia desde diferentes perspectivas, pues, o sea, simplemente el hecho de que una investigación te genere una evidencia empírica, que te dé un valor, nuevos conocimientos, yo creo que ahí, por ese simple hecho, digamos, ya es importante, ya tiene un valor y una relevancia dentro del ámbito académico y científico. Si nos vamos ya, digamos, en más particular, pues efectivamente el conocer estos datos, estas percepciones de los funcionarios, el aproximarnos a un fenómeno tan complejo como es la corrupción, que es muy difícil de testar con claridad por lo flexible, maleable que es, húmedo que se mete por todos lados. El tener aproximaciones bajo un procedimiento científico que nos digan más información, que nos den más datos sobre cómo se consolida la corrupción, cómo se desarrolla, cómo se llega a los funcionarios, yo creo que ahí hay una contribución. Teniendo esos datos, pues obviamente lo que puedes generar es un mejor diseño de políticas públicas con esta información. Ya sabes dónde tienes que poner más alertas, más atención, qué mecanismos tendrías que instalar, cómo podrías combatir la corrupción. Sin duda, yo creo que estos estudios van a ayudar a desarrollar políticas, mecanismos para combatir de forma más eficaz la corrupción. Conocimiento, yo creo que es importante. Y sobre todo, creo que sería importante también darle el paso, digamos, que siempre se nos critica un poquito en la academia, que es que nos quedamos así en nuestros papers, y muchas veces ese valor de todo lo generado, de ese conocimiento, no llega a un nodo transformador, a ese punto donde transforme una realidad. Entonces yo creo que también tendríamos que asumir con estos datos una lógica de investigación aplicada para, ya teniendo estos resultados, ya teniendo evidencia,
ya pudiendo tener una claridad del dónde está el problema, cómo se puede desarrollar, qué políticas se tendrían, aproximarnos a las administraciones públicas para darles herramientas, para invitarlos a que conozcan este pool o arsenal metodológico, estratégico que podemos aportar para cambiar una realidad, para inhibir esos fenómenos de corrupción, para tener mejor comunicación, para que sellar esos espacios por donde se filtra la corrupción. Creo que eso es parte de la relevancia y la importancia de esta investigación. Gracias. Muchas gracias, Edgar, colegas, por compartir con nosotros un poco de estas investigaciones tan relevantes y tan importantes. Sin más, le paso la palabra a Oliver Mesa. Gracias, profesora. Gracias a todos los colegas aquí presentes por su tiempo. A mí nada más me resta explicar brevemente que este es un proyecto de 3 años por lo menos. Es un proyecto de investigación cuya contribución principal es dejar por sentado que el problema del gobierno municipal en materia de corrupción no es solamente una cosa exclusiva de la técnica, sino que hay un importante problema de falla de gobernanza que tenemos que atender. Muchas de las herramientas que observamos para combatir la corrupción en el gobierno municipal está centrado en dispositivos, búsqueda de eficiencia organizacional, nuevas tecnologías o mejoras en la capacidad de los funcionarios. Y sin embargo, al no atender las grandes fallas de gobernanza municipal, pues poco va a servir cualquier dispositivo o tecnología que pretendamos usar para combatir la corrupción. Ya lo hemos visto, tenemos 15, 20 años tratando de incorporar este tipo de innovaciones muy específicas, muy puntuales, y vemos cómo estas redes son muy hábiles para darle la vuelta, ¿no? Incluso para hacer como que hacen algo y al mismo tiempo cambiar absolutamente nada. Entonces agradezco a los investigadores de estos 4 proyectos su tiempo en compartir precisamente sus proyectos de investigación. Les invito a todos a contactarlos. Nuestra página web es proyectoiceberg.org. Estaremos ahí publicando cosas, estamos también ahí nosotros para que nos contacten. Y además de esos 4 proyectos que ahorita es una selección muy específica, se trata este proyecto de un equipo de colaboración mucho más amplio, diverso en materias, temáticas, expertise, metodologías. Somos alrededor de 20 diferentes grupos de investigación y estamos muy interesados en incrementar el interés de más estudiantes que se incorporen a entender este complejo fenómeno y de mejorar la posibilidad de acotarlo y de atenderlo. Sin más, agradezco a todos su tiempo y su disposición y pues muchas gracias.